Ahora sí, buenas tardes a todos, bienvenidos. Tenemos ahora como invitado al doctor Alejandro Gaona Ordóñez, que nos va a hablar sobre matemáticas del bachillerato y la mecánica celeste. Muchas gracias, doctor Alejandro, por haber aceptado la invitación y les dejo aquí todo el foro. Sí, muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas tan interesantes. De hecho, Leticia me invitó y me dijo, ¿no te gustaría hablar aquí en el seminario para la educación matemática a nivel bachillerato? Y le dije, sí, claro. Y entonces estaba pensando en algún tema interesante donde pudieran aplicar las matemáticas que se enseñan a nivel bachillerato. Entonces se me ocurrió este tema de la mecánica celeste porque en principio las órbitas que se generan a partir de un campo gravitacional central, pues son órbitas que representan secciones cónicas dependiendo de la energía. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla y voy a ir más o menos dando las primeras indicaciones de esta presentación que traigo planeada para ustedes. Entonces, y también cualquier duda o comentario que tengan, pues con todo gusto, si está dentro de mis posibilidades responder correctamente, pues lo haré con todo gusto. Entonces, la presentación. Entonces, sí, el título es justamente las matemáticas del bachillerato y la mecánica celeste. Entonces, principalmente, yo estoy pensando en lo que se enseña en matemáticas de quinto año y matemáticas de sexto año. También me estoy interesado en dar esta plática porque pues hay mucha interdisciplinariedad, o sea, con este tema de matemáticas, de física, de mecánica. Si hay alguna pregunta, bueno, continúo. Esta parte de interdisciplinariedad, entonces la conexión entre la matemática y la física y en general en todas las ciencias. Entonces, es bastante interesante estudiar las matemáticas y ver las aplicaciones que tienen en todas las ciencias. En particular, voy a hablar aquí un poco de también cómo se desarrollaron estas ideas, pues a partir de las observaciones de los cuerpos celestes, o sea, eh, eh, prácticamente había varios modelos del sistema del mundo. Estaba el sistema de Ptolomeo, que era un sistema geocéntrico. Después vino Copérnico y postuló un sistema del mundo heliocéntrico. Y pues no hay nada como estar basados en las observaciones, ¿no? O sea, tomar mediciones y tomar medidas, observaciones de los cuerpos celestes. En ese sentido, Tycho Brahe y sus observatorios tenían muy buenas mediciones, o sea, se perfeccionó mucho la observación astronómica alrededor del siglo XVI, 1500, más o menos, alrededor del año 1500, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Entonces, Tycho Brahe hizo muy buenas observaciones de todas las estrellas, de las estrellas fijas y también de los movimientos de los planetas, o sea, de estos que serían los movimientos errantes de las estrellas errantes, los planetas. Y a partir de esas observaciones, pues Kepler fue a pedir justamente que le compartiera todos los datos astronómicos que tenía Kepler, pues para ver realmente qué tipo de modelo se puede construir a partir de las observaciones. Y bueno, después de mucho trabajo, Kepler logró conseguir todos los datos astronómicos para hacer sus modelos matemáticos. Y lo que encontró Kepler al analizar todos los datos astronómicos es que los planetas, todos prácticamente, tienen características muy particulares. Entonces, de ahí se formularon lo que actualmente conocemos como las leyes de Kepler. Entonces, las leyes de Kepler, pues son como que el punto de partida para lo que al final llegó a ser un triunfo, el desarrollo de la mecánica, las leyes de la mecánica y la ley de gravitación universal de Newton. O sea, prácticamente Newton se basó en todos los trabajos previos, Copérnico, Kepler, Galileo, para formular las leyes de la mecánica y la ley de gravitación universal para determinar el movimiento de los cuerpos celestes. Esta historia es bastante interesante y tiene mucha riqueza matemática y física también. Entonces, pues bueno, voy a continuar a ver.
la siguiente diapositiva. Entonces, este es el orden de la presentación, las leyes de Kepler, el movimiento de los planetas, las leyes de la mecánica y la ley de gravitación universal, que es donde entra Newton, las órbitas y las secciones cónicas, y el objetivo también es, digamos, poder aplicar, digamos, o poder enseñarles a nuestros estudiantes estos conocimientos tan fundamentales y ver que ellos también los pueden manejar con la matemática que se les enseña a nivel de bachillerato, secciones cónicas y un poco de cálculo diferencial. Entonces, bueno, pues si las leyes de Kepler, todas las leyes de Kepler son empíricas, como había mencionado previamente, pues fue gracias a todas las observaciones de Tycho Brahe que Kepler, en su libro de Astronomía Nova y de Harmonice Mundi, pues logra formular estas leyes. Las primeras dos leyes se encuentran justamente en el Astronomía Nova y la tercera ley se encuentra en el Harmonice Mundi, que incluso la tercera ley tiene un poco que ver con la música de las esferas que genera, pues, como sabemos, en el espacio no se propaga en el sonido, pero había esta idea de la música de las esferas. Bueno, ahí también tiene que ver algo con cuestiones un poco más metafísicas, pero lo interesante es cómo llegó a esa tercera ley. Y bueno, la primera ley nos dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, con el Sol en uno de sus focos. Entonces, a ver, no sé si puede haber, si puedo señalar, no sé si se ve mi cursor o la flechita. Sí, sí se Sí, ve. se ve. ¿Sí? Ah, miren, pues entonces aquí está el foco, el Sol, y el planeta pues se va moviendo en una órbita elíptica. Entonces, pues hay un radio vector y obviamente que es más conveniente trabajar con coordenadas polares, las órbitas elípticas. Entonces, pasar, digamos, de la ecuación de la elipse en coordenadas cartesianas y hacer la transformación a coordenadas polares y ver cómo se ve la ecuación de la elipse en coordenadas polares. Bueno, ese es, digamos, un tema que es interesante tratar en Matemáticas 5. Entonces, la primera ley nos dice eso. La segunda ley nos dice que el radio vector va barriendo áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, aquí hay una constante y respecto a las leyes de la física, como tenemos una fuerza de campo central, nos habla de la conservación del momento angular. Eso lo voy a mencionar posteriormente. Entonces, y la tercera ley nos dice que el periodo de la órbita al cuadrado es proporcional al semieje mayor elevado al cubo, o lo que es lo mismo, que el periodo de la órbita al cuadrado entre el semieje mayor de la elipse al cubo es igual a una constante. Y esto lo observó Kepler, es decir, en todos los planetas hizo el cálculo y observó que el periodo en que tarda en dar una órbita completa, justamente t es el tiempo en que tarda un cuerpo celeste en dar la órbita completa, y A, pues es el semieje mayor. Entonces, dependiendo de la forma de la elipse, del semieje mayor, y del tiempo que tarda en dar el planeta a una órbita completa, pues eso es una constante. Entonces, esa es la tercera ley de Kepler. Y bueno, eh, entonces, bueno, aquí tenemos un esquema del sistema solar y de cómo se ven las órbitas de los diferentes planetas. Aquí también lo importante es notar que la órbita del planeta siempre está en un plano por tratarse de una fuerza de campo central. Y prácticamente nosotros vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos celestes basados en la eclíptica, es decir, el plano que se forma de la órbita del planeta Tierra con el Sol. Entonces nosotros vamos a medir las inclinaciones de las diferentes órbitas a partir de la órbita de la Tierra como sistema de referencia. Entonces, bueno, perdón, me fui demasiado rápido. A ver. Entonces, esta es la segunda ley. Lo que les mencionaba es que el radio vector que une el Sol con el planeta, pues va barriendo áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, si este triángulo que tenemos aquí tiene un área determinada y que es igual a esta área, el intervalo de tiempo de pasar de este punto a este punto
es el mismo intervalo de tiempo de pasar de este punto a este punto. ¿Qué quiere decir? Que aquí se mueven más rápido, como es el mismo intervalo de tiempo y tiene que recorrer una mayor distancia. En el perihelio, el planeta se mueve más rápido que en el afelio. Entonces, aquí se mueve más rápido y aquí se mueve más lentamente. Entonces, el movimiento del planeta va variando, o la velocidad tangencial del planeta va variando en los diferentes puntos de la órbita, de tal forma que va barriendo áreas iguales en tiempos iguales. Y bueno, esto se puede expresar a partir de esta ecuación, que la derivada del área respecto al tiempo es igual a una constante. Entonces, esa constante de proporcionalidad nos dice cómo se está moviendo el planeta en esa determinada órbita. Esa es la segunda ley de Kepler. Y la tercera ley de Kepler nos habla de esta cantidad de el periodo al cuadrado y el semieje mayor, que es una característica importante de la órbita de un cuerpo celeste. Entonces, determinar, usualmente se usa la distancia promedio al Sol en lugar de tomar el semieje mayor, y es igual justamente a esta constante. Bien, ahora, lo interesante también es cómo Newton llegó a la ley de gravitación universal, cómo a partir de estas tres leyes de Kepler, Newton desarrolló la ley de gravitación universal. ¿Cómo lo hizo? Bueno, para eso tuvo que haber formulado varias cuestiones previamente, o sea, tenía una mente muy sagaz. Formuló primero las leyes de la mecánica, es decir, las leyes del movimiento. La primera ley de Newton, la ley de inercia, la segunda ley de Newton, la fuerza igual a la masa por la aceleración, o en otra forma como Newton lo planteó, es que el cambio en la cantidad de movimiento es igual a la fuerza que se imprime sobre el objeto. Y la segunda ley es muy importante, porque la segunda ley nos da la ecuación de movimiento. Si nosotros vemos, ya cuando estudiamos cálculo y vemos la mecánica desde el punto de vista del cálculo, sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, esta es una ecuación diferencial que, dependiendo de cómo depende la fuerza, es decir, qué tipo de fuerza va a ejercerse, uno tiene que resolver esta ecuación diferencial y ver cuáles van a ser sus soluciones. Claro, a nivel de bachillerato, pues nosotros no les enseñamos a nuestros estudiantes ecuaciones diferenciales, pero al menos sí a derivar. La primera derivada, la segunda derivada, máximos, mínimos. Y bueno, aquí podemos ver la aplicación del cálculo a estudiar el movimiento de los cuerpos celestes. De hecho, es bastante importante el cálculo diferencial, en el sentido de que es la herramienta más poderosa para estudiar fenómenos donde siempre hay cambios respecto al tiempo, o cambios respecto a otra variable, razones de cambio. Y bueno, la tercera ley de Newton nos dice la ley de acción y reacción, que a toda acción hay una reacción en la misma magnitud de la fuerza, pero en sentido opuesto. Y esto va a tener mucha importancia en la fuerza que se ejercen entre los planetas, la fuerza entre dos cuerpos celestes. Entonces, las leyes de Kepler son empíricas, como ya mencioné, es decir, vienen de las observaciones de los planetas y de las deducciones que hizo Kepler y las formulaciones que hizo Kepler. Y después fue Newton que retomó todas las leyes de Kepler y algo más. Ahí también está, digamos, la ley de inercia, que prácticamente Galileo ya la había desarrollado. Entonces, Newton como que integró varios conocimientos previos para formular las leyes de la mecánica y la ley de gravitación universal. Pero algo interesante es que a partir de las leyes de Kepler, uno puede derivar la ley de gravitación universal. Es decir, si uno parte de las primeras elípticas, uno parte de la ecuación de la órbita, perdón, ahorita explico esa diapositiva. Si uno parte de esta ecuación, que es la ecuación de la órbita, de hecho es la ecuación de una elipse en coordenadas polares, donde E es la excentricidad de la sección cónica. Bueno, en este caso es una elipse.
la excentricidad está entre 0 y 1. A es el semieje mayor de la elipse. Y bueno, aquí está la dependencia. R depende del ángulo teta en coordenadas polares. Entonces nos va a decir que para cada valor de teta, ustedes van a tener un radio determinado. Entonces, para teta igual a 0, ustedes tienen que el coseno de teta es 1, el coseno de 0 es 1. Entonces, en 0 van a tener 1 más e, y aquí tenemos una diferencia de cuadrados. 1 menos e al cuadrado se puede factorizar como 1 más e por 1 menos e. Y entonces, justamente en teta igual a 0, van a encontrarse en el perihelio, es decir, en la distancia más cercana al Sol. ¿Sí se me escucha bien? Porque aquí me está señalando que tengo problemas de conexión, pero no sé si me están escuchando bien. Sí, sí, sí te Sí, escuchamos. Muy bien. Entonces, a ver, ya apagué mi celular para que no le gaste a la internet que tengo aquí. Bien. Entonces, si nosotros partimos de esta ecuación, que es la ecuación de la órbita, de hecho es la ecuación de la elipse, nosotros podemos derivar respecto al tiempo esta ecuación, y obviamente que vamos a considerar que teta, que es la variable independiente, digamos, si nosotros ponemos r de teta, entonces vamos a tener que derivar respecto a teta, una regla de la cadena. Entonces, aquí nada más por simplicidad, aquí ya tengo los cálculos hechos. Y bueno, algo importante aquí a señalar es que esta h es una constante de movimiento, que tiene que ver con que el cuerpo celeste barre áreas iguales en tiempos iguales. A ver, aquí está esta. H es una constante. Y esa constante es r al cuadrado por teta punto, ¿sí? Es decir, la velocidad angular. Y entonces, aquí tenemos que si esto es una constante, pues aquí queda muy claro que el cuerpo celeste en movimiento barre áreas iguales en tiempos iguales, porque tenemos la diferencial de A igual a una constante por la diferencial de T. Es decir, solo hay una constante de proporcionalidad entre el área y el tiempo, es decir, barre esta área en el mismo tiempo que barre esta área en el mismo tiempo. Bueno, aquí lo pongo en el dibujo, es esa constante que tenemos aquí. Entonces, esa constante va a aparecer en varias ecuaciones. Entonces, derivando respecto al tiempo, esa constante h que es r cuadrada por teta punto, aquí la tenemos, pues va a ser importante. Entonces, derivamos una vez respecto al tiempo, derivamos dos veces respecto al tiempo, y lo que se encuentra al derivar dos veces respecto al tiempo es que la fuerza que justamente que une los dos cuerpos celestes, que es decir, es en la dirección radial, la fuerza va como 1 entre r al cuadrado. Es decir, aquí haciendo un desarrollo matemático más, llegamos a esta expresión, perdón, aquí llegamos a esta expresión. A que la aceleración radial va justamente como una constante, que es todo esto, multiplicado por 1 entre r cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que van a sentir esos cuerpos celestes va como la distancia, 1 entre la distancia al cuadrado que separa esos dos cuerpos celestes. Y bueno, y eso se logra simplemente de considerar que las órbitas que las órbitas de los planetas son elipses, la primera ley de Kepler. Y obviamente que Newton no tenía ni la geometría cartesiana ni la geometría de coordenadas polares. Eso, entonces, conocer las propiedades geométricas de la elipse, pues permite formular geométricamente y con las reglas también del cálculo que desarrolló Newton, permite demostrar justamente que la aceleración que van a sentir esos cuerpos y que por la segunda ley de Newton, o sea, por eso tuvo que formular las leyes de Newton, que es la segunda ley nos da la ecuación de movimiento, nos dice que la masa por la aceleración, pues nos dice que es una fuerza que va como 1 entre la distancia al cuadrado.
y una constante de proporcionalidad. Claro, sabemos que esa constante pues depende de la constante de gravitación universal del producto de las masas y del producto de las masas. Pues, pero geométricamente pudo determinar justamente cómo va la fuerza, va como uno entre el radio al cuadrado. Entonces, a es- todo esto de las leyes de Kepler le permitió a Newton pues formular la ley de gravitación universal y es una deducción bastante bonita y que yo creo que los estudiantes de bachillerato pues pueden comprender y entender bien, pues se utilizan las matemáticas del nivel bachillerato. Entonces aquí podemos explicar detalladamente cómo se hace cada paso. Claro, tal vez esto no es de matemática 5, es más de matemática 6, el saber derivar una función y el aplicar también la regla de la cadena. Por ejemplo, si ustedes parten de las ecuaciones de coordenadas polares y pasan a coordenadas polares, pues esta es la transformación, pasar de x y y a pasar a r y a teta, pues nos dice que cada punto en el plano cartesiano, si ustedes pasan a coordenadas polares, pues van a tener esta expresión. Y bueno, si derivamos respecto al tiempo, una vez y dos veces, pues vamos a encontrar que la componente de aceleración radial pues tiene esta forma. ¿A qué voy con esto? Que a partir de las leyes de Kepler, uno puede deducir la ley de gravitación universal, pero a partir de la ley de gravitación universal y de estas ecuaciones, uno puede resolver la ecuación diferencial y ver qué soluciones tiene. Ver si nada más es la única solución, la de la ecuación de la elipse, o hay más soluciones. Bueno, resulta que cuando uno sustituye la ley de gravitación universal. De hecho, eso me gustaría hacerlo. No sé si se puede compartir pizarrón. A ver, voy a intentar compartir pizarrón y hacer algunos cálculos. ¿Les parece bien? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, vamos a ver si se puede. Y pizarrón, a ver. ¿Sí se ve el pizarrón? Se está cargando ahorita. A ver, Sí, dice, cargando su pizarra. a ver, muy bien. Si no se puede, pues regresamos a la otra parte. Pero sí quiero mostrarles algunos cálculos. No sé si ya se ve la aceleración radial, no sé si se ve algo. Sí, A la aceleración radial, lo que les había dicho es que es r dos puntos menos r teta punto al cuadrado. Bien, y esa es la aceleración radial. Entonces, la masa por la aceleración radial, pues es la fuerza radial, que no es otra cosa que la fuerza de la ley de gravitación universal, menos la g, el producto de las masas, entre el radio al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí yo puedo cancelar la masa y resolver justamente que la aceleración radial es igual a una constante. Si cancelo esta masa, ya nada más voy a poner que esto es menos mu por m entre r al cuadrado, donde mu, voy a decir que mu es igual a g por la masa, la constante de gravitación universal por la masa del centro. La masa grande es la masa del Sol y la masa pequeña es la del objeto que va a orbitar. Perdón, dejé de compartir. A ver si se puede volver a compartir. Eh, documentos, pizarras, a ver si se puede ver. A ver. Sí, ahí está. Entonces, a ver. Entonces, el lápiz. Entonces, voy a que la aceleración radial, a ver, como que la aceleración radial, ah, me equivoqué, a ver. Ahí está. La aceleración radial es igual a r dos puntos menos r teta punto al cuadrado. Entonces aquí lo que voy a usar es un cambio de variable para resolver esta ecuación diferencial, la siguiente ecuación diferencial. A ver si se puede poner.
negro, lápiz. Entonces, la siguiente ecuación diferencial, que sería AR, que sería R2 puntos menos R teta punto al cuadrado, igual a menos, menos GM, menos mu entre R cuadrada. Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora es un cambio de variable. O sea, ¿cómo resolver esta ecuación diferencial? Pues con un cambio de variable. Entonces, un cambio de variable. Profesor, allí falta Sí, junto a mu una M minúscula, ¿no? no porque cancelé. Entonces, cancelé esta masa y ya nada más me queda la aceleración radial. Ya nada más me queda la aceleración. Entonces, ya nada más me queda esta constante que denoté como G por M. Ah, ya, sí, no está calculando la fuerza, la aceleración Sí, no es lo estoy que está calculando calculando. la fuerza, Sí. nada más la aceleración. Y es resolver esta ecuación para saber cuánto vale R. Eso es lo que yo quiero saber. O sea, resolver la ecuación diferencial me va a permitir, y eso se hace con un cambio de variable. De hecho, esto es también bastante útil para los estudiantes de sexto año que están aprendiendo cálculo diferencial. Y aquí pueden aplicar la regla de la cadena. Entonces, yo estoy considerando que R depende de teta, pero al mismo tiempo teta depende de t. Entonces, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces, hago un cambio de variable y denoto U igual a 1 entre R, o lo que es lo mismo, R igual a 1 entre U. Y de la misma forma, si R depende de teta, U también depende de teta, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese cambio de variable y aplicando la regla de la cadena, pues vamos a obtener diferentes resultados. Bueno, voy a partir de esto. Entonces, si parto de R igual a 1 entre U, pues derivo la primera respecto al tiempo. Entonces, esto es la derivada respecto al tiempo de R y ya no voy a poner R, voy a poner 1 entre U. Entonces, yo sé que U depende de teta. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a derivar respecto a teta, lo que sería 1 entre U. Voy a borrar aquí. Sí. Voy a derivar respecto a U, 1 entre U. Y esta es la regla de la cadena. U voy a considerar que depende del tiempo. Pero al mismo tiempo, si derivo esto, U depende de teta. Entonces, voy a hacer la derivada respecto a U. Y esto me da menos 1 entre U al cuadrado. Y ahora la derivada de U respecto a T, la voy a poner como la derivada de U, ¿sí? Respecto a teta, porque U depende de teta, y la derivada de teta respecto al tiempo. Entonces ahí apliqué dos veces la regla de la cadena. Y entonces esto me queda como menos 1 entre U al cuadrado, la derivada de U respecto a teta por teta punto. Entonces, R punto, que es la primera derivada de R respecto al tiempo, es menos 1 entre U al cuadrado, pero menos 1 entre U al cuadrado es R cuadrado, por como definí la variable. Entonces, esto me da menos R al cuadrado, teta punto, la derivada de U respecto a teta. Al final me va a interesar cómo va cambiando U respecto a teta y R respecto a teta, porque está en el movimiento de la órbita, es decir, aquí voy a hacer un dibujito y entonces si tengo el Sol aquí y yo voy viendo cómo va variando con el ángulo teta, voy viendo cómo va variando R, cómo va variando R en cada teta. Pero al mismo tiempo yo quiero esta variable que es angular, tener la medida respecto al tiempo. O sea, va transcurriendo el tiempo. Es decir, teta depende del tiempo también. Va cambiando. Y yo quiero medirlo, no sé, en segundos, en días, en años.
Entonces, por eso estamos poniendo estas ecuaciones, para poder tener medidas físicas respecto a estas ecuaciones matemáticas. Entonces ya tengo esto. ¿Pero de qué me doy cuenta? Me doy cuenta que r cuadrada por teta punto es la constante h, la constante de área, menos h, la derivada de u respecto al tiempo. Y h siempre es una constante en todo el movimiento. Es una constante de movimiento. Bien, voy a pasar a otra diapositiva para hacer el otro cálculo. Déjenme ver cómo hago aquí para poner otra pantalla. A ver, déjenme ver. Presentación, página 1, más. Ver. A ver si con este signo más. No, este es para mayor tamaño. Mm, entonces, a ver, déjenme ver cómo se pone otra pantalla. O si alguien me puede decir también en qué parte le pongo. A ver más. Tal vez en los tres puntitos que tienen del lado izquierdo, doctor, Ah, muy porque bien, ahí dice más herramientas. A ver. Sí. Mm, adhesiva, comentar. A ver, a ver, pizarras. A ver, nueva pizarra. Bueno, voy a hacer una nueva pizarra. Entonces, a ver, ya lo que tengo aquí tengo R punto. Y R punto es menos H, la derivada de U respecto a teta. Y entonces esto lo voy a volver a derivar respecto al tiempo. Entonces esto es R dos puntos. Va a ser la segunda derivada de R respecto al tiempo. Y esto va a ser la derivada respecto al tiempo de lo que ya había calculado previamente, que es la derivada de R respecto al T, que es menos H, la derivada de U respecto a teta. Y entonces, como H es una constante, pues sale. Entonces esto es menos H. Y me queda la derivada respecto a T, la derivada de U respecto a teta. Ya aplico aquí otra vez la regla de la cadena. Entonces me queda menos H. Y aquí voy a derivar otra vez como U depende de teta, pues derivo respecto a teta. Entonces es la derivada de respecto al tiempo de derivo respecto a teta, la derivada de U respecto a teta y derivo teta respecto al tiempo. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? Eso me va a quedar menos H, teta punto, la segunda derivada de U respecto a teta. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Y bueno, esto lo podemos reexpresar de varias formas. Si se dan cuenta, H, que es la constante de área, es R cuadrada por teta punto. Si yo elevo al cuadrado H al cuadrado, eso me da R a la cuarta teta punto al cuadrado. Y esto yo lo puedo reexpresar de la siguiente forma. Si yo aquí coloco H cuadrada menos H al cuadrado, tenemos R a la cuarta teta punto al cuadrado. Y si yo multiplico por R cuadrada, por 1 entre R cuadrada, a ver, lo voy a poner de otra forma, porque a lo mejor los confundo un poco. Entonces, aquí yo lo que quiero expresarlo es en términos de H. Si se dan cuenta, si yo despejo de aquí teta punto, ¿quién va a ser? Va a ser H entre R al cuadrado, ¿sí? De esta formulita. Entonces, si yo sustituyo aquí teta punto, eso me va a dar menos H y sustituyo quién es teta punto, que es H entre R al cuadrado.
por la segunda derivada de u respecto a teta. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a menos h al cuadrado y 1 entre r al cuadrado, pues es la que había denotado como u. U es igual a 1 entre r. Por lo tanto, aquí tenemos u al cuadrado. ¿Sí? La segunda derivada de u respecto a teta. Y esto es lo que vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial que tenemos es la segunda derivada de r respecto al tiempo menos r teta punto al cuadrado. Esta es mi aceleración radial. Y esta es la que vimos que es menos mu entre r al cuadrado, que es la ley de gravitación universal, con mu igual a la constante de gravitación universal por la masa. Entonces, sustituyo y al sustituir vamos a obtener lo siguiente. Menos h al cuadrado por u al cuadrado, la segunda derivada de u respecto a teta al cuadrado. Esa es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, del radio respecto al tiempo. Y sustituyo teta punto al cuadrado. Teta punto al cuadrado, ¿quién es? Lo voy a sustituir así. Menos, a ver, voy a hacer dos pasos aquí. Menos r y teta punto al cuadrado. Pero teta punto al cuadrado, ¿quién es? Es h entre r al cuadrado elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos mu entre r al cuadrado. Pero tengo que hacer la sustitución de u igual a 1 entre r. Entonces, esta ecuación me queda como menos h cuadrada, u cuadrada, la segunda derivada de u respecto a teta, menos, si se dan cuenta, tengo 1 entre r al cuadrado es 1 entre r a la cuarta, por r me da 1 entre r cúbico, y esto es menos h cuadrada por u al cubo que es 1 entre r al cubo, y esto es igual a menos mu entre r al cuadrado, que es, a ver, déjenme borrar aquí. Borro aquí y vuelvo a escribir. Esto va a ser menos mu. 1 entre r al cuadrado va a ser u al cuadrado. Y esta ecuación, pues, toma la siguiente forma. De hecho, esta es la que ya me interesa. Esta prácticamente. Nada más falta simplificarla un poco más. Eliminar, digamos, h cuadrada y u cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, hay un factor de menos en todos los términos. Entonces, el signo menos se elimina. Y entonces nos va a quedar como, la voy a poner aquí arriba, la segunda derivada de u respecto a teta al cuadrado. La segunda derivada de u respecto a teta, perdón. Eso va a ser más, si se dan cuenta, estoy multiplicando toda la ecuación por menos 1 entre h cuadrada y u cuadrada. ¿Y eso qué me va a dar? Eso me va a dar aquí u y acá me va a dar mu entre h cuadrada. ¿Sí? ¿Ya está bien todo? Sí, Sí. Entonces, esta es la ecuación que voy a resolver. Esta es la ecuación que voy a resolver. Y la vamos a resolver en la siguiente diapositiva. Entonces voy a poner otra diapositiva más. Déjenme ver dónde pongo más otra diapositiva. A ver. En pizarras, nueva pizarra. Entonces, a ver. Ya tenemos la ecuación diferencial. Es decir, pasamos de la ecuación r dos puntos menos r teta punto al cuadrado igual a menos mu entre r al cuadrado. Pasamos a la ecuación la segunda derivada de u respecto a teta al cuadrado más u
igual a mu entre h cuadrada. Y esto es una constante. Mu entre h es una constante. Mu entre h es una constante. Entonces, primero resolvemos la homogénea, pero al resolver la ecuación homogénea nos damos cuenta que pues prácticamente son soluciones oscilantes, o sea, puede ser un seno o un coseno. Entonces, una solución general puede ser que u de teta sea igual a una constante por el coseno de teta más epsilon, otra constante, y la solución general, pues nada más le suman esta constante, mu entre h cuadrado. Entonces, esta es la solución general a esta ecuación diferencial. Resulta que como u de teta es igual a 1 entre r de teta, pues yo nada más despejo, es decir, obtengo el inverso y lo voy a obtener de la siguiente forma. Entonces, esto lo que voy a hacer es factorizar mu por h cuadrada y esto va a ser 1 más c por h cuadrada entre mu coseno de teta más epsilon. Resulta que esta constante que está aquí va a ser la excentricidad de la sección cónica que tengamos. Entonces, entonces esto va a implicar que r de teta pues va a ser el inverso de esto, h cuadrada entre mu multiplicado por 1 entre 1 más epsilon, la excentricidad coseno de teta más epsilon. Resulta que esta ecuación es la ecuación en coordenadas polares de una sección cónica. Es decir, ya no solo es una elipse, puede ser una elipse, una parábola o una hipérbola. Es la ecuación en coordenadas polares de una sección cónica. Entonces, pues ahora lo que vimos es que a partir de la ley de gravitación universal y de resolver la ecuación de movimiento para esa fuerza, uno obtiene como soluciones que las órbitas de los planetas, pues puede ser cualquier sección cónica, puede ser una elipse, una parábola o una hipérbola. ¿Y eso de qué va a depender? Pues eso va a depender de los parámetros físicos y de la excentricidad. O sea, nosotros sabemos que eh, la excentricidad, pues nos va a decir de qué sección cónica se está tratando. Si nosotros tenemos que la excentricidad está entre 0 y 1, es una elipse. Si la excentricidad es igual a 1, es una parábola. Y si la excentricidad es mayor que 1, es una hipérbola. O sea, esto es un resultado geométrico, pero tiene su significado físico también. Entonces, el significado físico va a estar en términos de otra constante de movimiento. Esa otra constante de movimiento es la energía. La energía también es una constante de movimiento. Es decir, si ustedes tienen dos cuerpos celestes en interacción gravitacional, entonces, perdón, se está desconectando aquí. Entonces, cuando ustedes tienen dos cuerpos celestes en interacción, pues va a haber una energía entre ellos. Va a haber la energía cinética del cuerpo celeste que está orbitando el centro de masa, bueno, el centro de fuerza, que es el Sol. Y bueno, también hay que reconocer que los modelos matemáticos, pues están simplificados para resolver eh, un modelo eh, donde nada más es un modelo abstracto, ¿no? Donde tenemos, digamos, el Sol y la Tierra. Sin embargo, hay más planetas en interacción gravitacional. Claro,
la interacción es muy pequeña, sin embargo existe. Por ejemplo, el problema del Sol, Tierra, Luna, el problema de los tres cuerpos, es un problema que como tal tiene solución aproximada, no tiene una solución analítica exacta. Entonces, a ver, vamos aclarando algunos puntos. Entonces, eh, voy a compartir. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Es la pizarra, sí. sí. Sí, la pizarra, la pizarra, sí. Entonces voy a compartir otra pizarra. Entonces, ya tenemos que la solución, pues es una sección cónica. Entonces, esa sección cónica es h cuadrada entre mu por 1 entre 1 más la excentricidad coseno del ángulo. Bueno, este parámetro nos dice qué tan cerca o qué tan lejos estamos angularmente del perihelio. Y es, bueno, una medida de que si teta menos epsilon es igual a cero, entonces estamos en el perihelio. Estoy considerando el problema Sol y Tierra. Estamos en el perihelio. En general, pues hablan del pericentro, ¿no? O sea, para cualquier planeta o para cualquier centro de masa gravitacional que va, donde justamente se genera ese campo gravitacional, donde el planeta pequeño pues va a orbitar ese campo gravitacional. Entonces, ahorita estamos hablando del problema Sol-Tierra. Y entonces, cuando estamos en el perihelio, pues estamos en la distancia más pequeña. Bueno, ahí me salió medio mal. Entonces, esta es la distancia del perihelio, la distancia más cercana al Sol. Y bueno, entonces hay también otra constante de movimiento, que es la energía total. Y la energía total no es otra cosa que la energía cinética más la energía potencial. Y bueno, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del objeto al cuadrado. Y la energía potencial, como es atractiva, es menos la constante de gravitación universal, la masa de el Sol por la masa de la Tierra, entre R al cuadrado. Y esa es una constante. Esta es una constante de movimiento. Y bueno, esa constante la puedo denotar como alfa. Y dependiendo de esta energía, si alfa es menor que cero, pues es una fuerza donde gana la fuerza atractiva. Entonces va a estar en órbita ese cuerpo celeste. Entonces aquí tenemos las elipses. Si alfa es igual a cero, pues se va a infinito de tal forma que la curva que describe es una parábola. Y si alfa es mayor que cero, entonces escribe una hipérbola. Entonces, esta es, digamos, la parte física medida en términos de la energía de esta parte geométrica. Entonces, bueno, esa es la parte, digamos, que quería decir de algunos cálculos que se pueden hacer a nivel bachillerato para conocer las órbitas de los cuerpos celestes. Voy a regresar a las diapositivas. Entonces, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir eh, la pantalla. A ver. Entonces, aquí donde me Profesor, quedé. en la expresión de la energía Sí. potencial, ¿no debería ser sobre R nada más? Ah, sí, perdón, sí, sobre R. Sí, muchas gracias por esa observación. Sí, gracias. Sí, gracias. No, gracias a ti. Sí, tienes toda la razón. Es sobre R, es un potencial gravitacional. Gracias. Entonces vamos a regresar a las diapositivas. Entonces, mm, a ver, pantallas, compartir. ¿Sí se ven ya las diapositivas? Sí. Y Bien.
Entonces, bueno, ya que vimos eso, esos cálculos de que uno puede ir de las leyes de Kepler a la ley de gravitación universal y de la ley de gravitación universal, bueno, prácticamente aquí nada más lo que hice fue obtener las órbitas de las secciones cónicas, es decir, no solo las elipses son posibles, también puede haber parábolas e hipérbolas. Bien, entonces, al formular las leyes de la mecánica, y bueno, la tercera ley de Kepler, tiene que ver con el periodo de la órbita. Entonces, aquí lo que tenemos, si me fijo en la ecuación que tenemos de que barre áreas iguales en tiempos iguales, creo que ya no, así, aquí está. Esta ecuación de que barre áreas iguales en tiempos iguales, esta, y nos fijamos en el área total de la elipse y el tiempo total que tarda en recorrer una órbita completa, pues vamos a obtener lo siguiente, a ver, qué es esta ecuación que está acá, con la tercera ley de Kepler, esta. Entonces, de ahí vamos a poder despejar el periodo y que va a estar en términos de esta constante, que es la constante de áreas. Entonces, a ver, déjenme hacer el cálculo. Les voy a compartir otra vez la pantalla y el pizarrón. Entonces, a ver, déjenme ver. Compartir pizarra. Y lo que tenemos aquí es, bueno, antes como que el Zoom tenía para dibujar elipses, pero ahora no lo veo o no sé dónde esté. Entonces, el área total sabemos que es pi por semieje mayor por semieje menor. Y entonces uno de estos lo podemos expresar con la excentricidad. Vamos a expresar, a ver, voy a dibujar la elipse acá otra vez. Y sabemos que aquí tenemos el semieje menor y aquí tenemos el semieje mayor. Y que aquí se encuentra, entonces eso forma un triángulo rectángulo. Entonces ese triángulo rectángulo nos dice que, eh, ay, voy a borrar. Y, ups, voy a tomar el siguiente triángulo rectángulo. Sabemos que la ecuación de la elipse, x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1, me dice que cualquier punto, considerando que se encuentra centrada en el origen, x y y, el foco se encuentra aquí, eh, nos dice que la distancia que hay del foco al punto, del foco 1 al punto 1, y la distancia del foco 2 al punto, al mismo punto, supongamos que este es el punto, y aquí tenemos foco 1 y foco 2. Esta es una constante. Esto es una constante. Que bueno, que es igual a 2 veces A. Entonces, si yo me fijo en particular en este punto que está aquí, pues la distancia sigue siendo 2A. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que es b cuadrada más c cuadrada. Y también podemos determinar la distancia si consideramos que este es el Sol y esta es la Tierra, pues esta va a ser la distancia del perihelio, ¿sí? Perihelio. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al semieje mayor menos la distancia que hay del centro al foco, que es c.
Pero también sabemos que la excentricidad para una elipse, que está entre 0 y 1, es la distancia que hay del centro al foco entre el semieje mayor. Entonces aquí podemos utilizar también de que C, perdón, podemos usar de que C es igual a A por E. Entonces, esto es lo mismo que A menos A por E. O lo que es lo mismo, factorizamos A y esto es 1 menos la excentricidad, que va a aparecer mucho en las ecuaciones de movimiento de la mecánica celeste. Entonces, otra vez aquí estamos conectando la parte geométrica con las ecuaciones de movimiento. Entonces, a ver, aquí voy a ver cuánto vale B. Entonces, quiero despejar B. Entonces, B cuadrada va a ser igual a cuadrada menos C cuadrada. Y B va a ser la raíz cuadrada, borro, la raíz cuadrada de A cuadrada menos, aquí sustituyo C, que es A por E, AE al cuadrado, y factorizo A cuadrada, y lo saco de la raíz. Como A es positiva, no importa si no tendría que poner el valor absoluto, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos E al cuadrado. Entonces esto lo sustituyo acá, y esto sería el área total, que sería pi A cuadrada multiplicado por la raíz de 1 menos la excentricidad al cuadrado. Esa es el área total de la elipse. Y eso, como dice, barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, si barre toda el área, que es el área total, pues el tiempo en el que lo recorre es el periodo, ¿no? El tiempo total, lo voy a poner así, el tiempo total es el periodo de la órbita, que lo denoté como T mayúscula. Entonces, si nosotros integramos la ecuación que teníamos al principio, que es dA en dt, que es h entre 2, que es una constante, pues aquí voy a obtener que el área total va a ser igual a esa constante por el tiempo total. Claro, una constante de integración, ¿no? Ahorita esa constante de integración no me interesa. Entonces aquí voy a sustituir y el tiempo total es el periodo, por lo tanto, a lo voy a poner aquí en medio para que se concluya. El tiempo total, que es el periodo, va a ser despejar esto, que es 2 entre h por el área total, que es pi a cuadrada por la raíz de 1 menos e al cuadrado. Ese sería el periodo total. Entonces, el periodo total de la órbita para ese determinado planeta, que es lo que tengo aquí. Lo borro, me dejo de compartir. Mm, Compartir, no, a ver, compartir pizarra, compartir, continuar y compartir pantalla. Compartir. ¿Qué es lo que tengo aquí? 2pi por a cuadrada, la raíz de 1 entre h. Entonces es el periodo de la órbita. Y después el movimiento medio de la órbita elíptica, este es el movimiento promedio, ¿no? Comparado con la circunferencia, que es 2pi entre t. Considerando que tienes una circunferencia perfecta, pues son 2pi radianes, ¿no? Lo que tardaría la órbita completa por el radio. Entonces, el movimiento medio de la órbita elíptica, pues nos permite demostrar justamente la tercera ley de Kepler, que es un cálculo bastante sencillo. Entonces, a ver, otra vez se trabó aquí. Em, Ahí está. Algo que hizo Kepler también fue comparar las órbitas elípticas con una circunferencia auxiliar. Y entonces vio qué tanto variaba la posición del planeta respecto de una elipse con
o la órbita del planeta respecto a un círculo auxiliar. Y a partir de eso desarrolló esta ecuación, que es una ecuación trascendente de la mecánica celeste. Esta ecuación, pues, me permite conocer las anomalías que hay de las órbitas planetarias o qué tanto se alejan, digamos, de la circunferencia, donde m es la anomalía media y e es la anomalía excéntrica. Y bueno, hay varias cuestiones a estudiar, digamos, eh, a estudiar a nivel bachillerato, o sea, que se puede sacar bastante jugo y que los estudiantes pueden entender bien de, de cómo aplicar, digamos, las secciones cónicas, las ecuaciones de movimiento y un poco del cálculo diferencial e integral a entender el movimiento de los planetas. Y algo también que tiene bastante aplicación, hablamos aquí nada más de los planetas, pero también se puede utilizar para propulsar naves espaciales, vehículos espaciales y poner satélites artificiales en órbita. Por ejemplo, todo lo de satélites artificiales tiene su base en la mecánica celeste. Entonces, es una de las aplicaciones profundas que, digamos, con estos nuevos cambios a los planes de estudio, en física me han comentado que hay un tema principal, no sé si se da en cuarto o se da en sexto, pero me han comentado que ven órbitas de satélites, que es algo que está en los nuevos planes de estudio. Entonces, pues aplicar bien, digamos, la parte de secciones cónicas y entender bien el cálculo diferencial y aplicarlo a estos problemas de la mecánica y de la física, pues es bastante interesante y yo creo que enriquece mucho la, la- el aprendizaje de nuestros estudiantes y las aplicaciones. Claro, son aplicaciones que, digamos, pues ya tenemos alrededor de 400 años estudiando de Lagrange, de Euler, de Laplace, y que todavía se perfeccionó después con los trabajos de Hamilton, eh, y que permiten entender estos problemas de la mecánica celeste como un problema de sistemas integrables, es decir, qué sistemas los puedes resolver completamente analíticamente y cuáles no, cuáles los puedes aproximar nada más por diferentes métodos. Claro, eso va mucho más allá de lo que se enseña a nivel de matemáticas en el nivel del bachillerato, pero pues es bastante interesante. Y bueno, pues es todo lo que quería compartirles. Aquí está un poco de la bibliografía que utilicé. Ahí en la Mechanics me faltó la H. Esos son los tres libros de los que me basé. Y pues muchas gracias por su atención. No sé si haya preguntas, comentarios. Sí, Ahí, sí, Gaby. Gabriela Reina. Buenas tardes a todos. Híjoles, entré un poquito tarde a la reunión, me perdí el principio, fue una lástima, pero porque andaba en el transporte y por más que Sí, pude. Pero bueno, alcancé a escuchar sobre la tercera ley de Newton. En lo personal considero que sí es importante mencionar la tercera ley de Newton, la completa. Sí, porque ahí falta la dirección. Entonces, cuando nada más se dice de sí, la misma magnitud y sentido contrario, está bastante incompleta y entonces hay que sí, tener cuidado. claro. Entonces, nada más es como un comentario. Y No, sí otra está muy bien. cosa es, otro comentario es no hablar de energía total, hay que hablar de Sí, energía mecánica, porque también manejamos diferentes tipos de energía. Entonces, cuando sí. hablamos de la energía total, están incluidas térmicas y otras Ah, sí, energías. sí. Entonces, nada más la energía mecánica. Me parece El bien, sí. último comentario es, aunque lo dijo al final, sí es importante que quede claro desde un principio que es la energía potencial gravitacional, porque está la Sí. energía potencial elástica. Entonces, nada más era eso, profesor, No, muchas porque gracias. eh, sí llega a confundir a los chicos todo el lenguaje que nosotros usamos cuando lo llevamos de un lado a otro. Claro. Entonces, em,
ellos dicen, bueno, pues el maestro de física me dijo esto, pero el maestro de matemáticas me está diciendo esta otra. Así es, sí. Entonces, sí, eso genera conflictos en los chicos. Nada más, Conflicto entre los estudiantes, sí. Sobre todo, sí, tener claros los conceptos y cómo se están aplicando, sí. Tiene toda la razón, maestro. este, y bueno, no sé si esté de más o de menos. Sí, esta parte de cómo obtiene las soluciones de la ecuación diferencial, este, nada más, bueno, no sé. Lo que yo hago con mis alumnos es mostrarles que efectivamente cuando se sustituyen el seno o el coseno en la ecuación diferencial, me da la igualdad, Sí, porque obtenerla así como que de dónde sale o sí es más complejo, más difícil. claro que sí, sí. Eso era todo, gracias. No, gracias a usted, muchas gracias. Sí, ¿Alguien más? gracias Gaby por tu intervención. Nada más para aclarar algo, recuerda que se suben todas las sesiones, entonces pues yo creo que aunque hayamos llegado temprano, sí vamos a tener que recurrir otra vez a la grabación para afianzar más y comprender lo que nos hiciste a favor de compartir. Eh, Gracias. Moisés, gracias, profesor Moisés. gracias. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Maestro, lo comentó al principio un poquito, pero me parece que por los requerimientos de cálculo que se deben utilizar para este análisis, sí es restringido el caso de utilizar esta actividad o la deducción que nos propone para los Sí, alumnos de cuarto o de quinto, ¿verdad? Pero creo que claro, sí. sí mencionó algo al respecto, ¿no? Mm, sí, mencioné algo respecto a que pueden, digamos, los de matemáticas 5, digamos, recurrir a la parte nada más geométrica, la parte, digamos, de las ecuaciones de las secciones cónicas, de la excentricidad, de verlas en coordenadas polares y ver, digamos, nada más la parte geométrica. Tal vez no ahí incluir la parte de cálculo o la parte de ecuaciones diferenciales, que es mucho más profundo y más detallado. Pero la parte geométrica, digamos, en matemáticas 5 sí, de matemáticas cuarto no creo que todavía estén, digamos, suficientemente, tengan la madurez matemática y física para entender al menos algo de la ley del movimiento de los cuerpos celestes. Ahí yo creo que les faltaría un poco más de madurez, pero se puede intentar de que hagamos con los de cuarto, nunca lo he intentado con los de cuarto. Con los de quinto, nada más la parte geométrica. Y bueno, nunca he dado en sexto. Me gustaría dar en sexto digamos, ver un poco de la parte de cálculo diferencial y ver cómo se pueden aplicar estas cosas, pero nada más. Y ya nada más, mi última duda, maestro, cuando estuvo en los últimos pasos utilizando la energía mecánica, utiliza como postulado que se conserva, ¿no? Nada más Sí, lo propone como algo que está considerando como que sí es cierto, aunque no lo sí, justifica, no lo ¿no? estoy demostrando y estoy considerando que sí es cierto la ley de conservación de la energía mecánica, sí. Porque otra vez también estamos con la limitante de que tenemos que recurrir al cálculo, ¿no? Para hacer una Sí, justificación de eso. claro que sí, sí. Sí, ver más detalle por qué se conserva la energía, cuál es la razón de la conservación de la energía. Sí, muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta o algo que quiera agregar? ¿Me escuchan? Yo, gracias, doctor Alejandro. Yo te quiero preguntar para las personas que no tenemos una formación en física, eh, ¿qué nos recomiendas? O sea, y aquí puede ser desde algún texto básico o algunas otras herramientas que tú nos puedas recomendar para empezar a adentrarnos en este mundo, ¿no? Que es de la física, porque yo creo que bien esta plática abre ese gran mundo, ese mundo de posibilidades para en este tiempo que tendremos la oportunidad de revisar
nuestros programas de estudio, pues poder incorporarlo. Y para eso, pues lo primero creo yo es que nosotros pues fortalezcamos eh, pues esos conceptos, ¿no? Y muchos no lo tenemos. Digo, en nuestro colegio hay físicos, matemáticos, ingenieros químicos también, ¿no? Entonces, ¿alguna recomendación así que nos Sí. puedas dar para No, mira, atrevernos? antes que dar una recomendación, o dar la recomendación, quiero mencionar algo de que las matemáticas como tal es mm, algo que aparece en todas las ciencias, o sea, incluso en las ciencias sociales, o sea, es realmente, no sé si llamarlo herramienta, porque pues no es una herramienta como tal, pero tiene un poder de alcance para deducir ciertas variables desde el campo de lo social, pasando por la parte biológica, física, química, ver razones de cambio. O sea, la matemática tiene una aplicación tremenda en todos los campos del conocimiento, incluso en las artes, incluso en las artes. Entonces, realmente la matemática pues entra en todos estos conocimientos que ha generado el hombre, que ha generado la humanidad, para entender. Y ya, digamos, particularizando y llegando a un punto más enfocado ya sea a la física o a la ingeniería, digamos, a estas ciencias aplicadas, donde más se ha utilizado la matemática, pues ahí sí les podría dar algunas recomendaciones de, por ejemplo, un libro muy bueno de, que habla de la gravedad y que está escrito a un nivel divulgativo, pero muy serio. Es un libro que se llama Gravedad de George Gamow. Ese libro se publicó más o menos en los años 60 y en mi opinión es un libro donde expone con mucha claridad los conceptos físicos, los conceptos mecánicos y aborda la matemática que se utiliza con un método, un lenguaje muy sencillo, muy claro, muy ameno para entender, digamos, eso respecto a gravedad, pero yo creo que hay muchos libros, o sea, buscándole, rascándole, hay una bibliografía muy enorme para encontrar, digamos, esta parte donde uno se va enriqueciendo con el conocimiento de otras ramas del conocimiento, ya sea biológicas, químicas, físicas, y de ingeniería química, de varias ramas del conocimiento que nos permiten tener una mejor grado de aplicación de nuestros conocimientos matemáticos. O sea, Y sí, gracias. no, gracias a ustedes. ¿Algún comentario para cerrar No, esta sesión? pues yo nada más quiero agradecer al doctor Alejandro. Creo que es bien importante lo que decía al principio de la interdisciplina. Y es la parte para que los alumnos volteen a ver que, como bien dice, en todos lados hay matemáticas, ¿no? En todos lados nos ayudan las matemáticas a entender hasta el arte, la física. Me gustó mucho todo esto que hablaban. Yo cuando di clases de repente hablaban de la excentricidad y nadie entiende qué es la excentricidad, ¿no? Y aquí hay un ejemplo muy lindo. Aquí está la excentricidad. Y también las coordenadas polares, que uno luego no sabe ni cómo usarlas. Muchas gracias. Fue muy interesante la plática. Y como dice Leti, tenemos que prepararnos, tenemos que abrirnos a las diferentes este, materias, ¿no? Para también atrapar a los alumnos. Muchas Sí, gracias muchas gracias. por la plática. ¿Hay felicitaciones en el chat? Gracias, sí, muchas gracias. Sí, hay felicitaciones. Y sí, muy rica la plática, ¿eh? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, fue un placer. Y como dice la maestra, también hay que aclarar varios conceptos, porque sí, son conceptos muy precisos que si no se utilizan bien, puede llegar a confundir a los estudiantes, como comentaba la maestra. Ujú. Muy bien. Pues muchas gracias, Leti. No sé si hay algo más. Sí. La profesora Gabriela otra vez. Gaby. Híjole, voy a otra vez a intervenir. Yo sí les quiero recomendar un libro así Sí, más adelante. bajito, que es el que creo que ya conocen en la UNAM, que bueno, lo tradujeron profesores de la UNAM, que es el de física conceptual de Hewitt.
y que es un libro que lo pueden llevar los chicos, bueno, que se lleva desde nivel secundaria hasta nivel superior y donde maneja los conceptos de física, ha sido una forma muy, muy accesible, muy entendible, y como nosotros ya tenemos las matemáticas, pues es así como que antes de revisar el libro que comentó el profesor, el doctor, meterse a revisar ese libro para entender un poquito más los conceptos y los errores que tiene conceptuales son muy, muy pocos. Diría yo que casi nulos. Hay uno que otro de dedo, pero es de dedo, pero sí está recomendable. El que yo recomiendo es el tomo, el grueso, el más grueso, porque hay uno delgadito, ese no, el grueso, y se lee así muy amenamente porque va entendiendo. Además, el señor Hewitt es un divulgador de la ciencia y antes de ser divulgador de la ciencia se dedicaba, era monero, monero pintaba monos. Entonces hacía sus historietas, y entonces el libro se caracteriza por eso, porque tiene sus dibujitos de él como antiguo monero. Entonces es muy Qué accesible. bien. Ah, qué simpático. Profesor Luis. Sí, ¿puedo hablar? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Ah, sí. ok. Pues más que nada felicitarte antes que nada. No es que haya llegado tarde. Lo que pasa es que estoy trabajando aquí en el CCH ahorita y pues estoy dando asesorías. Entonces me conecté, pero asesorando mientras algunos precisamente sobre temas de física. Pero ya cuando ya qué se bien. retiraron, ya pude ver más o menos tu plática. La plática es muy interesante y Sí, me gustó verla porque lo haces desde un punto de vista más matemático, pero el problema es que lo utilizas con cosas muy fuertes para un alumno de bachillerato que son las ecuaciones claro, diferenciales. Entonces, ese es el único problema que le veo, claro. porque con problemas, un alumno con problemas estará apenas derivando en el quinto semestre si es que lo Claro, logra, ¿no? sí, Y ese es un problema muy, muy fuerte que yo le veo a todo eso, pero allá más o menos los que tenemos la formación, porque soy físico de la Facultad de Ciencias, sí, entonces dije, pero yo no había visto, yo he visto cómo los matemáticos hacen estas demostraciones del movimiento celeste como lo hiciste tú, pero a nosotros nos enseñaron desde utilizando conceptos físicos, porque soy físico, ¿no? claro. Y ahí hablando principalmente del movimiento, más desde la síntesis newtoniana, utilizando las leyes de Kepler y Sí, y la ley de la de fuerza centrípeta. Tú le llamas radial, pero acá nosotros lo así manejamos es. como fuerza Fuerza centrípeta. centrípeta, sí, hacia el centro, sí. Exactamente. Entonces, pues de ahí empecé a ver tus ecuaciones. Te digo, de repente le volteaba para acá y para acá, pero sí me pareció muy interesante porque también desde el punto de vista matemático me encantó al final cuando empiezas a hacer las deducciones de la excentricidad y todas estas cosas. Sí, Se me hace muy bien y nada más, yo no podía hablar, nunca me había metido yo a un Zoom por medio del teléfono, siempre por mi computadora. Entonces estuve batallando para buscar a ver a qué hora levantar la mano. claro. Entonces, lo que sí te puedo decir es que también inclusive lo que dijo hace rato una maestra de las energías, bueno, la energía mecánica, realmente los Claro, la energía físicos, mecánica. ahí nada más estás metiendo dos energías, o sea, principalmente aparte del error que tienes ahí de una R cuadrada, porque si la dejas de R cuadrada era la ley de gravitación Sí, la ley de universal. gravitación, sí, ahí fue un Sí, patín. Sí, se me fue. exactamente. Y desde ahí quería corregirte, pero dije, mejor lo dejo. Y afortunadamente alguien anticipó, no pude yo hablar en ese Claro, momento, porque dices, no puedes restarle a la energía no, cinética una fuerza. Entonces, no, si vas a hablar de claro. energías, entonces el principio de conservación de energía, inclusive más allá de lo que también dijo la compañera, también la Tierra está girando o está rotando, también Claro, está rotando. tiene una energía rotacional. Yo como lo vi, tu ecuación es más pura energía de traslación. Pura de traslación, así es. Pura de traslación, porque si nos metemos a rotación, o sea, no nada más se está moviendo alrededor del, en este caso el Sol, ¿no? Sino que además se está girando, entonces se pone Claro. la cosa peor, ¿no? Las Es, cosas, sí, las sí, ecuaciones son más complejas. exacto, porque más o menos se llama, en física se llama movimiento de precesión, que es como lo que hace un Sí, trompo, va haciendo lo como que lo hace que un hace un trompo. trompo, sí. Entonces, pero, o sea, yo me metí a la plática, soy físico, pero también doy clases de matemáticas aquí en el colegio. Y Claro. hay cositas que yo veía y me perdí de repente y como dice por ahí una maestra, pues hay que volver a ver esta plática porque yo no la alcancé a ver desde el inicio.
para ver toda la deducción matemática. Precisamente ahorita estoy dando clases a los de tercer semestre, todavía ni siquiera llego a la línea recta, más adelante veremos la elipse, pero lo que me llamó la atención es que como estamos viendo razones trigonométricas, al fin y al cabo, al último llegas a cuando factorizas llegas a un coseno de un ángulo menos otra cosa, Sí, que luego dices, cuando esta cosa menos esto es igual a cero, entonces es que dices que hablas del perihelio, porque así sería es. cuando estás más cerca de la Tierra. Ahora, la bronca es, yo no vi que te mencionaras, ¿y cuándo vamos a estar en el afelio? ¿Qué argumento Claro, tendrías ahí? ¿No? Entonces, cuando hay estamos cosas en muy pi, ajá, exactamente. Hay cosas muy interesantes, pero lamentablemente pues el tiempo nos agobia. Yo ahorita ya me claro. voy a dar clase. Me gustó Sí, me gustó tu muchas presentación gracias. y ojalá nos la puedan compartir, ya si no el video, por lo menos su plática, Sí, para ver sí. si le podemos entrar a estas cosas. Claro, y lo que comentas es bastante interesante porque efectivamente los planetas no son puntos, son Ujú, objetos masivos. Entonces ujú, ahí hay varias variables más que hay que tomar en cuenta justamente para tomar en cuenta la dinámica del cuerpo celeste, sí, como tú dices, la por- precesión. ajá. Y Y la bueno, otra cosa, bueno, nada más para terminar, el Hewitt sí tiene eso que dijo la maestra, pero cualquier libro de física, cual bachillerato, cualquier libro de física, te maneja la ley de gravitación universal, las leyes de Kepler y lo de fuerza centrípeta. Entonces, desde ahí se puede hacer una deducción para que sí, los chicos entren. Y yo escribí ahí antes en el chat que sí, pues, que se ve lo de los satélites. Entonces, eso es interesante para que muy vean los chicos. interesante, sí, lo de los satélites. Y Exactamente. algo que quería comentar al final es que, bueno, yo di prácticamente desde las leyes de Kepler de cómo a partir de las observaciones astronómicas se Astronómicas. deducen las leyes de Kepler, cómo de Ujú, las leyes de Kepler pasas a la ley de gravitación universal y ujú. viceversa, de la ley de gravitación universal pasas a las leyes de Kepler. De Kepler, Pero sí. digamos, ya actualmente la mecánica celeste se maneja a nivel de hamiltonianos, de sistemas integrales, Más complicado. de cuestiones de topología incluso bastante más profundo, de la estabilidad también, de la estabilidad del sistema solar, que aunque es un sistema caótico, pues es bastante estable. No se Ujú. va a destruir, no nos vamos a destruir aquí en el sistema solar por bastante tiempo. Las Pues sí. órbitas son bastante estables. No, y van a ser millones de años, o sea, nosotros Sí, somos ¿cómo decimos? Algo muy pequeño, ¿no? O sea, así. insignificante comparado con lo que tardan estas cosas. Sí, respecto a métodos matemáticos, pues hay muchos métodos matemáticos más profundos que evidentemente a nivel bachillerato pues no se pueden estudiar. A mí me gustaría, lo último, estoy viendo tu presentación, de que dices que Kepler utilizó un modelo circular o auxiliar, dijiste, Ah, sí, la pero ecuación trascendente de Kepler, sí. eso, Ah, eso nunca lo había escuchado y hablas de algunas anomalías media y sí, anomalía, y es eso es la un ecuación de concepto. Kepler, así es. ¿Quién sabe qué es eso de la anomalía media y la anomalía excéntrica, ¿no? Eso sí, en realidad nunca lo Así, había escuchado. anomalía media, anomalía excéntrica, sí, Ujú, anomalía verdadera. Entonces son variables, digamos, angulares que se utilizan en la mecánica celeste. ujú. Ah, Y ok. que, bueno, es una ecuación que se ha resuelto desde que la formulé Kepler hasta nuestros días. Y de hecho hay un libro bastante interesante que se llama Resolviendo la ecuación de Kepler en los últimos 300 años. Ahora. Es un libro en inglés y es Ujú. bastante interesante. Digamos, varios métodos para resolver esa ecuación, que es una ecuación trascendente. Sí. Lo que no saben y lo más interesante que le digo a mis alumnos es cómo llegó Kepler a todo esto, nada más con las puros datos que tenían de Tycho Brahe, porque él trabajó con Tycho Brahe, ¿no? Así es, Se fue de Chicharito así allá a es. trabajar con él, ¿no? Tycho Brahe lo acepta y él es el que hace la Sí, chamba y después empieza a ajustar todos sus datos utilizando el método que él tenía, pues no sé, ya para entonces Galileo ya había y claro. Copérnico ya había, ¿no? De hecho, Y, había y un conflicto ahí entre Tycho Brahe y Kepler. O sea, Tycho no le quería dar los datos a Kepler porque pensaba exactamente. ajá, que lo Ujú. iba a llevar a la bancarrota o que lo iba así como que a robar todo lo que él había hecho. Sí. Pero no, realmente se le da el reconocimiento a Tycho Brahe de sus datos observacionales. Sí, es que nada más llegó ya casi al punto ya te tenía mucha información él, y aparte lo que había hecho Sí, su libro de Copérnico, el Revolucionarios Copernicanos, también ya había tenido, sí, él inclusive antes de su muerte no lo quiso publicar por el problema de que lo condenaran como a Galileo, entonces quería sí, evitar de la iglesia, sí. la hoguera y todas estas cosas.
Entonces, todo eso Claro, tiene cosas muy importantes estos temas, tanto desde el punto de vista histórico, filosófico y además de cómo los chicos ahora ya nada más manejan un celular, pero a veces ni entienden, saben manejarlo, pero no saben ni lo que está dentro de todo eso. Y sin embargo, les digo yo, ¿cómo le hicieron Galileo y todo eso para deducir cosas que ni siquiera en aquel tiempo había cronómetros y miles de cosas para poder claro. trabajar? Ujú. Es muy interesante, por eso me gusta Muy ser físico. interesante, claro que sí. Sí. Bueno, ¿Cómo pues es estamos todo. comunicados? Ajá, ¿cómo estamos comunicados con los celulares gracias a los satélites? Exactamente. Ujú. Sí, hay mucho, Se impresionan, Newton y Kepler se impresionarían ver un celular en sus manos y esto qué es, ¿no? sí, ¿De dónde salió? sí, de dónde salió toda esta información, toda esta electrónica, ¿no? Porque Exactamente. electrónica también es un tema fascinante, Ujú. Todo esto es muy fascinante. Pues todo. muchas gracias No, y que la gracias a pasen ti, muy bien. Luis, por tus comentarios. Ok, cuídense mucho y que estén muy bien porque voy a seguir trabajando. Gracias, nos vemos, Luis. Todos. Cuídate. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Pues muchas gracias. Sí, las sesiones están grabadas, están en la página de Integrando FC. Ahí están todas las sesiones grabadas. No Muy bien. puedo poner el site ahí, la liga, porque como está grabándose la sesión, no puedo quitar el Zoom. Pero en Integrando FC, ahí en la parte de seminario, ahí están grabadas todas las sesiones. Pues no sé, creo que no hay más comentarios. Muchas gracias. Pues Gracias. Muchísimas muchas gracias, gracias doctora a todos. Alejandro. Están muy Gracias. bonitos De verdad fue los comentarios que oigo, los agradecimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias a todos ti. ustedes por escucharme. Y ya yo creo que en la revisión del video van a salir más errores. Siempre uno comete errores. bueno, pero nos abriste una puerta muy padre, ¿verdad? Sí. Pues muchas No, y qué gracias. bueno que les gustó y que hay mucho interés. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias y aquí hay un espacio para platicar cuando quieras venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos Pues muchas vemos en gracias a todos. 15 días. Pues muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Leticia. Pues estamos en comunicación para todo esto. Claro que sí. Muchas gracias. Dejo de grabar.